Moltes gràcies, Albert, per la presentació. Muchas gracias al Institut MIM y al Instituto Oncológico Tecnon por la organización de esta quinta jornada y gracias por haberme invitado a participar en ella. Os hablaré, como acaba de decir Albert, de los aspectos psicológicos que se ponen en juego tras el diagnóstico de un cáncer. El diagnóstico de cáncer va siempre irremediablemente asociado a numerosas reacciones emocionales en función de cuál sea nuestra personalidad, nuestra edad, nuestra familia, nuestros amigos, pero también en función del tipo de enfermedad, incluso del médico que nos toque y del hospital donde nos traten. Pero todas, absolutamente todas las personas que se enfrentan a un cáncer van a tener miedo. Y básicamente este miedo es el miedo a morir. Hoy en día todavía en el inconsciente colectivo de todos nosotros tenemos asociada la palabra cáncer a la palabra muerte, aunque en muchos casos no es así. Gracias a los avances de la medicina, y lo acabamos de ver ahora en la mesa número 1, cada vez más el cáncer se va convirtiendo en una enfermedad crónica. El cáncer obviamente afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, por eso es fundamental considerar el proceso oncológico como un todo, como un sistema interaccional que incluye relaciones entre lo psicológico y lo bioquímico, lo vivenciado y lo imaginado y lo personal y lo social. Cada persona además lo va a vivir de manera diferente y por eso desde la psicología es muy importante que revisemos todo nuestro acervo de conocimientos y nuestra manera de actuar para adaptarlo a las necesidades que va a tener cada persona. El cáncer nos confronta a una situación nueva, desagradable, no deseada, obviamente, que genera muchísimo miedo y muchísimo estrés, sobre todo relacionado con la incertidumbre hacia el futuro. Supone también una ruptura biográfica en la vida de la persona que tiene un impacto brutal en todos los aspectos de su vida. A nivel físico, porque obviamente supone la pérdida de la salud, cambios corporales y muchas veces un deterioro físico. A nivel emocional, porque vamos a sentir muchas emociones, ¿no? Pena, tristeza, miedo, rabia, culpa. A nivel mental, porque nos obliga también a replantearnos nuestra propia vida y también a pensar en nuestra propia muerte. A nivel familiar, porque muchas veces no solo nos afecta a nosotros, sino que también nos afecta a toda la familia y supone muchas veces un cambio de roles y un cambio de hábitos en el funcionamiento previo de esa familia. A nivel social, porque el cáncer muchas veces provoca un cierto aislamiento, pocas ganas de comunicarnos y de relacionarnos con los demás, entre otras cosas porque nos encontramos mal, y a nivel laboral, pues porque muchas veces tenemos que pedir la baja y en otras ocasiones tenemos que dejar de trabajar. Todo ello no es de extrañar que produzca una disminución importante de la calidad de vida, no solo de la persona, sino también de toda la familia. Pero a pesar de que cada persona va a vivir este proceso oncológico de una manera muy personal, podemos establecer puntos en común sobre lo que van a experimentar las personas con cáncer. Podemos hablar de un primer periodo, que sería el periodo imaginario, que dura más o menos, es un periodo más o menos dilatado en el tiempo y es donde aparecen los primeros síntomas de la enfermedad y que nos hacen sospechar que podemos tener algo grave. A veces esto no ocurre así y haciéndonos una prueba para otra cosa, pues se encuentran hallazgos que hacen sospechar que podemos tener una cosa grave como es un cáncer. Sea como fuere, la tarea fundamental en este primer periodo es el de contener, el de intentar no anticipar y el de empezar a asumir la posibilidad de tener una enfermedad grave. En este primer periodo, los síntomas que aparecen a nivel psicológico, obviamente son la preocupación, el desconcierto y un estrés
creciente, o sea, que va creciendo a medida que los médicos nos mandan a hacer pruebas cada vez más complejas y muchas veces desconocidas para nosotros y que obviamente pues, nos generan pues mucho miedo. Aquí no es raro tampoco encontrar que los pacientes empiezan un poco a fantasear con la idea de su propia muerte. En el segundo periodo, en el periodo agudo, normalmente dura un mes aproximadamente y va desde la comunicación del diagnóstico hasta que se empieza con el tratamiento. La tarea principal aquí es, por un lado, en primer lugar, aceptar ese diagnóstico y, por otro lado, empezar a tomar decisiones sobre el tratamiento. Los síntomas psicológicos que podemos encontrar aquí son miedos anticipatorios referidos básicamente al tratamiento, es decir, preguntarnos cómo va a ser el tratamiento y cómo me va a afectar. Aquí aparecen miedos pues, al dolor, a que no funcione, al cansancio, a la incapacidad. Y miedos anticipatorios también en relación a cómo va a afectar ese tratamiento a mi vida. Y aquí muchos pacientes relatan miedo a ser abandonados o a ser menos queridos y a tener que cambiar todo su proyecto de vida, porque el cáncer obviamente pues, bueno, es un parón en la vida de esa persona y eso no es ninguna tontería, ¿no? A medida que se va obteniendo más información sobre el tratamiento y que ese tratamiento se va entendiendo y se va asimilando bien, aparecen sentimientos más de esperanza y de positividad. En la etapa crónica, esta puede durar semanas, meses o años, porque está completamente relacionada con el tratamiento, o sea, coincide con el momento del tratamiento. Y aquí sí que la calidad de vida de la persona pues, bueno, se puede ver muy deteriorada en función de cómo evolucione la enfermedad y de los síntomas secundarios que le provoque este tratamiento. La tarea fundamental en este proceso, en este periodo, es la adaptación constante. Cada cambio, cada modificación, cada nueva noticia de la enfermedad o del tratamiento implica pues, bueno, adaptarse a esa nueva situación que normalmente no es agradable. Aquí encontramos todos los síntomas secundarios de la enfermedad, los vómitos, la caída del cabello, el deterioro físico, etc. En esta fase, los síntomas psicológicos son muy variados y de diferente intensidad. Podemos agruparlos bajo el área, ¿no?, de síntomas más bien depresivos, y aquí podemos encontrar pues, tristeza, pena, desesperación, culpa, incluso muchas veces por lo que si hubiese hecho eso, ¿no?, a lo mejor ahora no estaría así. Y luego tenemos también los síntomas más asociados a un estado más ansioso, en donde la persona está en un estado de alerta permanente que no la deja relajarse. Luego es muy habitual también la anedonia, esa pérdida de interés por la vida cotidiana y por las cosas que antes hacíamos con gusto, y síntomas pues, bueno, como el insomnio y la pérdida del apetito. En este periodo también no es de extrañar que haya periodos libres de enfermedad. Durante estos periodos libres de enfermedad, bueno, el paciente obviamente se alegra, pero no acaba de alegrarse del todo, ¿no? En voz de los pacientes manifiestan que bueno, esta incapacidad de estar contentos, de encontrarse bien, porque sienten que tienen una espada de Damocles colgada de la cabeza, ¿no? Si finalmente se produce una recidiva, pues el impacto que tiene esta recaída en la persona, el impacto psicológico es mucho más fuerte que el que tuvo en el primer momento del diagnóstico, y aquí sí que no es raro encontrar pues, que el paciente haga un trastorno más bien depresivo o ansioso que va a requerir de un tratamiento psiquiátrico.
Y finalmente llegamos al periodo final, el periodo final entendido bien o como curación o como cuando pues la muerte deja de ser una posibilidad y se convierte en una cosa inminente, ¿no? En este momento las metas médicas cambian de objetivo y el objetivo ya no es curar o alargar la vida, sino que es bueno, reconfortar y ofrecer cuidados paliativos a la persona y a sus familiares para, bueno, pues para acabar lo mejor posible. Durante todo este proceso, con independencia de cuál sea el final, es muy importante acompañar al paciente y a su familia, facilitando un espacio donde puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, sus miedos y sus dificultades. Bien, acabamos de ver las características comunes que podemos encontrar en todas las personas que pasan por este proceso oncológico, pero como hemos dicho al principio, cada persona es única y diferente, por lo tanto va a vivir este proceso de manera diferente y única también, en función de, por un lado, las características propias de la enfermedad que tenga y, por otro lado, de sus propias características como persona. Y aquí van a tener importancia, pues bueno, cómo es su afectividad, su motivación, sus actitudes, las creencias que pueda tener, la cultura donde se haya criado y la experiencia anterior. Debido a que cada persona es diferente y a que, por otro lado, el paciente con cáncer es un paciente de alta complejidad, el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. Y este tratamiento, pues bueno, obviamente requiere de diferentes profesionales y debe ser a medida, un traje a medida, como suele decir el doctor Mayo. Y es lo que ofrecemos desde MIM. Esta forma personal e intransferible de abordar el tratamiento de estas personas debe tener en cuenta, por un lado, las circunstancias psicosociales de la persona, cómo es su familia, cómo es su entorno, cómo es bueno, su situación social y económica. Va a tener que tener en cuenta también las características del vínculo que están relacionadas con su manera de apego, es decir, cómo se relaciona esa persona con los demás, cómo se vincula de una manera segura o de una manera insegura. Y si es insegura, si tiene un apego inseguro, que es del tipo evitativo, del tipo ambivalente o del tipo desorganizado. Y por último, vamos a tener que tener en cuenta también la personalidad de esa persona. Una persona con rasgos de personalidad histriónicos, pues bueno, va a pedir, ¿no? Va a demandar pues mucha atención y va a posicionarse en el centro, esperando que los demás pues la acojan y la cuiden. Una persona con rasgos de personalidad obsesiva, pues bueno, va a estar más dándole vueltas constantemente a su enfermedad, va a tener ideas rumiativas y va a estar muy preocupado, ¿no? Y una persona con rasgos fóbicos, pues bueno, va a ser más evitativo, va a encerrarse más, a tener menos contacto y a evitar, incluso a negar a veces lo que le pasa. A nivel psicológico es muy importante valorar y reforzar las estrategias y los estilos que utiliza cada persona para adaptarse, entendiendo por estilos las formas estables a largo plazo, es decir, cómo se ha ido adaptando esa persona a situaciones similares en el pasado. Y las estrategias son formas más específicas frente a situaciones particulares como puede ser la enfermedad, es decir, en cada nueva fase de la enfermedad o del tratamiento, cómo se va adaptando a cada nuevo cambio. Algunas personas no van a necesitar de ayuda durante o a lo largo de todo este proceso. Otras van a requerir de un acompañamiento psicológico y otras, aproximadamente la mitad, tienen un riesgo más elevado de acabar desarrollando un trastorno depresivo, un trastorno ansioso o uno mixto que combina los dos. Y en estos casos va a ser prioritario que el tratamiento sea combinado entre la farmacoterapia y la psicoterapia. Pero absolutamente todos los pacientes con cáncer van a agradecer y mucho la posibilidad de tener un espacio para expresar sus emociones y para poder recibir
un acompañamiento. Y esto es lo que hacemos desde el Institut MIM. Y para terminar, cuatro ideas clave. La primera, bueno, como hemos dicho, el diagnóstico de cáncer supone una ruptura biográfica que genera numerosos cambios en la vida de la persona y un fuerte impacto en todos los aspectos de su vida. Por ello, el proceso oncológico requiere de un acompañamiento psicológico que asegure el mejor afrontamiento posible. Este afrontamiento, como hemos visto, depende o está influenciado de aspectos externos e internos. Y por último, bueno, resaltar la importancia del tratamiento multidisciplinar y personalizado, es decir, a medida, donde el psicólogo tiene un papel fundamental. No olvidemos que a mejor afrontamiento, mayor supervivencia y, por lo tanto, mejor calidad de vida. Muchísimas gracias y aquí os dejo, bueno, nuestro contacto por si nos necesitáis. Muchas gracias.